Shalom Israel, shalom a todos, Todal Abba por este día, por este tiempo, Toda, porque la emuná, la fidelidad se ha confirmado con nosotros, Toda. Este hermoso día, Todal Abba, vamos a abrir la escritura. Es necesario que estemos al pendiente de la escritura, de lo que dice, ¿no? Si tiene algún tipo de traducción, revise, comparta. Ayer estuvimos mirando algo de las semanas. Eso es bastante grande. Necesitamos repetirnos si es necesario la grabación, el estudio, porque sí, nos es necesario conocer muchas cosas. Y toda el ABA vamos a pasar también mirando algo de esto. Nos vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel. Nos vamos al capítulo 9 al verso 24. Entonces esté al pendiente, esté mirando. Si tiene algo diferente, comparta toda Abba. Y si tiene también algo más para agrandar, para complementar, mejor toda él. Estamos congregados en el nombre de Yahshua Hamashiach. Amén. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. Parte de lo que veíamos ayer, ¿no? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad. Ojo, son muy importantes las cosas que miramos pendientes. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al apartado de los apartados. Esto es parte de lo que, como se dijo, no se veía ayer. Toda lava, como le dije, incluso a mí me es necesario revisar muchas veces porque hay bastante información, toda lava. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí, como también vamos a topar, que el Abba nos guarde, es clave esto de la plaza y los muros. Verso 26, 9:26 del libro de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se nos hacía referencia ayer también de que este acontecimiento era dado con la venida del Adón, ¿no? Se nos hacía referencia y estaba muy grande la enseñanza. Entonces, volvámonos al capítulo 9, al verso 24. Aquí entra en juego varias palabras, ¿verdad? En el 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad. El juego de palabras que vemos aquí, verá, nosotros cuando dice 70 semanas, tenemos la consonante Shin, Bet, Ain, Yod y Mem Sofim. Tenemos Shin, Bet, Ain, Yod y Mem Sofit. Esto está Shabuim, vocalizado con un tipo de vocales, ¿no? Shabuim. Y para las palabras semanas tenemos la misma palabra. Para 70 tenemos Shin, Bet, Ain, Yod, Mem Sofit. Y para semanas tenemos la misma palabra. Esto nos debe traer al pensamiento. Aquí le tradujeron 70 semanas. Miremos un momentito en el libro de Devarim porque cada vez que miramos algo nosotros debemos confirmar, debemos tratar de hacer comparación en otros lugares. La palabra Shivim, 70, y la palabra Shabuim, semanas, están formadas idénticas.
Entonces nos vamos un ratito al libro de Devarim, lo que se conoce como Deuteronomio, Devarim, al capítulo 10, al último verso de ese capítulo. Devarim 10, Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 22. Esto es importante por las palabras que acabamos de ver que se repiten y la clave está aquí. Dice, con 70 Shivim, como vimos en Daniel, con 70 personas descendieron tus padres a Misraim, a Egipto, y ahora el Abba te ha hecho como las estrellas de los cielos en multitud, de los Shamán en multitud. La palabra Shivim, que toda el Abba ya nos han de haber ayudado ahí en la transmisión, la palabra Shivim también se entiende como le dije hace un momento, 70 se entiende como semanas, también se entiende como compromisos, también es como pactos. Entonces, cuando en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, en el verso 22 dice, con 70 personas descendieron. Sabemos que es un número, sabemos que fue un grupo de la familia del pueblo que descendió a Egipto, pero cuando nos hace ver esta cantidad, hace referencia al pacto, con quien había pacto, 70, o sea, se entiende, ¿no? 70 personas, pero no, eran los del pacto los que descendieron o los que descendimos a Misraim. Entonces, el número este es tan importante porque cuando miramos en Daniel, que ya nos vamos para allá luego, también entendemos que dice 70 semanas están determinadas. No, vemos que el cumplimiento de esos pactos están determinados. Ojo, aquí dice, con 70 personas descendieron tus padres de Midraim. Y ahora, con los del pacto descendieron a Egipto, a tierra de esclavitud. Y ahora el Abba, aquí vemos el nombre de él, ¿no? Aquí dice, y ahora el Abba te ha hecho como las estrellas. Nosotros hemos venido a tener un tiempo en esta tierra, nosotros vivimos en Egipto. Un símil, una comparación de esta tierra, todo el sistema es Egipto. Entonces nosotros venimos, el pacto, con los del pacto que se descendió a esta tierra, el Abba dice que nos ha hecho como las estrellas. En el mismo libro de Daniel, regresémonos, no al capítulo 9, sino esta vez al capítulo 12. En el mismo libro de Daniel, capítulo 12, verso 3, mire, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del cielo. Aquí hay una palabra que es raquia, que es el firmamento que podemos mirar con nuestros ojos literales. Uno de los 7 Shamay, uno de los 7 cielos. Está mal dicho la palabra cielos, pero para que podamos comprender mejor. Uno de los 7 Shamay, uno de los 7 cielos se llama raquia. Y aquí en el 12.3 de Daniel dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor de la raquia. La raquia, en un principio, lo que vemos en Génesis en el capítulo 1, dice que en la raquia, el cielo que nombra aquí, dice está suspendido el sol, la luna, las estrellas, para los días, las estaciones, los años y las celebraciones, los moadim, los cumplimientos específicos. Entonces ahora me dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor de la raquia, porque nosotros nos es necesario. Hemos sido aumentados como estrellas. En la raquia están las estrellas, en ese Shamaim están las estrellas, que en la antigüedad, en la sombra, servían como señal para muchas cosas, para guiarse, para saber en qué estación del año estaba, para saber qué periodo se ha cumplido. Ahora en el tiempo nuestro, que el Abba nos ayude a ser como estrellas, que sirvamos de señal, que sirvamos de anuncio, porque los 70, el número que vimos Shivim, que está traducido como 70, también es un número completo, no es el contar del 1 al 70, no, es un número completo, es un grupo específico, es algo que no puede ni sobrar ni faltar. Es algo completo. El 70, cuando nosotros vemos ese número, es algo completo. Entonces, somos llamados a actuar,
a mostrarnos como estrellas, como dice aquí en Daniel, para servir de señal, para que se complete ese número. Ahí le tradujeron 70, pero ese número es un número completo, una cantidad exacta. Entonces nosotros necesitamos mostrarnos como señales para que se cumpla ese número. En el 12:13 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor de la raya, y los que enseñan la sedacá a la multitud, como las estrellas a perpetuidad. Quiere el Abba que podamos de una u otra manera ser instrumentos, instrumentos útiles, siervos inútiles, pero que podamos ser tomados en cuenta. Porque para que se complete ese número, todavía hay muchas cosas, muchos obstáculos. Se hablaba también en esta ciudad donde vivimos, en días anteriores se ha hecho una marcha, un desfile de eso del orgullo gay. Todas esas cosas, toda el ABA que se van dando, se van cumpliendo. Pero nosotros los llamados, nosotros los que tenemos el privilegio de oír, de recibir, de buscar estas cosas, necesitamos mantenernos como señal. Porque si recibimos tan solamente la información y no la desmenuzamos para compartirla, eso es para perjuicio. En vez de ser beneficiarios, vamos a ser afectados. También la escritura dice que el que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá. Entonces nos es necesario estar buscando, estar acaparando para poder repartir, no para que se quede ahí guardado, para que el alimento se pudra, sino para que se pueda repartir. Y el pueblo, hemos visto que la palabra pueblo es am, pero la palabra am también es quienes apoyan. Entonces, quienes apoyan, en vez de que haya una comunión, una unidad, un ejad, mejor va a haber juicio, va a haber, la boca va a soltarse de gana a causa de que no se transmita lo que vemos aquí, lo que aprendemos cada día, lo que recibimos de instrucción. Como le digo, la enseñanza de ayer nos es necesario revisar bien. Es bastante información. Entonces nos es necesario buscar, ampliar. Con esto volvemos al libro de Devarim para que nos quede claro lo que dice, ¿no? Que nos ha hecho el Abba y ahora el Abba nos ha hecho como las estrellas de los Shamainis, nos ha hecho como señales para que sean tomadas en cuenta de la gente, ¿no? Volvemos ahí sí a Daniel capítulo 9. 9:24 que veíamos, Shivim Shavua, número completo, traducido como 70 semanas. Dice, están determinadas sobre tu pueblo. Como le digo, esto también está determinado sobre el pueblo. Quiere el Abba que aprendamos nosotros a decir las cosas, porque hay gente que necesariamente tiene que oír a través de su boca y a través de mi boca, a través de la boca de cada uno de los que hemos sido llamados. Porque cuando dice están determinados, es algo que se acaba, es un lapso, pero tenemos que ser nosotros cuerdos, tenemos que ser razonables. Es un lapso que ya se vino dando hace mucho y se está cumpliendo, se está terminando. Entonces ahí entra, ¿cómo se puede decir? Debería entrar en nosotros esa desesperación, esa angustia de ver que se están dando muchas cosas y, y no hemos actuado, todavía no somos señales, todavía no transmitimos como se deben las cosas del Ab. Luego dice, están determinadas o fueron determinadas, fueron completadas sobre el pueblo y sobre tu ciudad apartada. Nosotros en el Adón Yahshua nos enseña a que seamos testigos, dice la letra. Hemos aprendido que la palabra es mártires. Dice que seamos testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria. En ese orden nos va dando, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí de tu ciudad
lo que el tiempo que está determinado o que se está cumpliendo, una de nuestra primera preocupación es lo que aprendimos hace unos meses con este asunto de la pandemia. Decía que las reuniones de estudio se necesita hacer en la casa, en Jerusalén. Y aquí una vez más nos hace el llamado de que el tiempo determinado para la casa, para la ciudad, como dice aquí, para la apartada ciudad. Hay un tiempo, hay un lapso. Quiere el Abba que todavía estemos en ese tiempo de trabajar por la ciudad, como dice aquí. Luego dice, para terminar la prevaricación. La prevaricación es el cambio cuando uno escucha una cosa, pero va y comenta otra, o ya cambiada, tergiversada, quién sabe, aumentada, mal comprendida. Entonces aquí la prevaricación que habla no habla de asuntos seculares ni de asuntos de la vida cotidiana, sino esta prevaricación habla específicamente de lo que se ha dicho mal de la escritura, de lo que se ha entendido mal la escritura. La escritura fue dado en Oriente. Al regarse por todas las partes de la tierra por donde el Abba dispuso, eso se fue contaminando, se fue dañando. Y como aprendíamos, a vista y paciencia del Abba, se iba dañando, el adversario iba metiendo la mano a vista y paciencia del Abba. Pero para que nosotros nos hagamos investigadores, buscadores de estas cosas, dice, para terminar la prevaricación, el Abba quiera que este cumplimiento, vimos que un periodo es para la ciudad, ahora este otro periodo es para la prevaricación. El Abba quiera que esto de la prevaricación nosotros reconozcamos y nosotros desechemos. No que se acabe el tiempo y si entró, no. Que nosotros estemos al pendiente. Nosotros somos también emisarios en dar a conocer lo del nombre del Abba, por ejemplo. Ese privilegio ha sido dado en la congregación. Nos es necesario hablar de eso, hacer comprender que no es como un nombre literal, no es solo algo para llamar, sino todo un plan, todo un trabajo. Y eso ha sido precisamente lo que más se ha cambiado, lo que más se ha tergiversado, la prevaricación que habla aquí. Luego dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Otro periodo, estamos mirando otro periodo, porque vimos que lo que dice al inicio del 24, 70 semanas, no son 70 semanas solamente, sí es en una parte, claro, pero no es solamente eso, sino es el periodo completo, el número exacto. Entonces dice, en el otro periodo que se puede ver, dice, para poner fin al pecado. Mire que en este lapso de tiempo, igual, hubo un inicio que difícilmente yo les sabría decir dónde se dio, pero va a tener un fin, va a tener un punto límite. Y otra vez entra el mismo llamamiento. No esperemos a que se nos venga a poner freno. Mejor nosotros mismos miremos, tratemos de parar en esto, porque esta parte dice para poner fin al pecado. Es preferible que nosotros en nuestra obediencia, en nuestro ser, frenemos muchas cosas a que venga alguien y nos ponga fin ya con una reprenda, con un tipo de castigo. Luego dice, y expiar la iniquidad, total Abba, porque asimismo nosotros de una u otra manera hemos cometido iniquidad. La palabra iniquidad es un tipo de pecado muy grave, la iniquidad es una transgresión que se hace sabiendo que no se debe hacer, ya con conocimiento, con comprensión, porque hay pecados, hay tipos de transgresiones que se puede hacer en ignorancia, que se puede hacer en desconocimiento, pero la iniquidad es algo que uno ya recibe la información y aún con esa información va y lo hace, se pasa por sobre eso.
Entonces aquí nos habla y dice, y expiar. Ese lapso, ese otro lapso, también tiene su cumplimiento, pero la expiación que esté, digamos que este es del recorrido, la expiación que esté por aquí, que no esté al final, que no esté en apuro, en angustia, ¿no? Y que no sea frenada por nadie más, sino por la conciencia, dicen en el mundo, no, es por el testimonio del Ruach en nuestras vidas, es por lo que nosotros ya sabemos, nosotros hemos, total Abba, somos partícipes de lo que se está conociendo. Entonces ese es el expiar la iniquidad para traer la sedaca o la justicia perdurable. Así está escrito, ¿no? Aquí dice la sedaká de los Olamim. Nosotros tuvimos una participación en cada letra del nombre del Abba. Sabemos que está compuesto de 4 letras, ¿no? Nosotros tuvimos una participación en cada letra del Abba. Y aquí dice la sedaká, perdurable, tomado en cuenta todo, desde antes. Es un poquito difícil. El Adón Yahshua cuando vuelve, él pide a uno de sus talmidín que meta sus dedos en las manos y que meta su mano en el costado, porque el Adón Yahshua, en el tiempo que estuvo en esta tierra, él pudo regresar completo. Él cuando venció a la muerte, tal como dice Pedro, no pudiendo la muerte hacerse de él, asirse de él, no pudiendo. Él, la muerte le soltó completo. En nuestro caso, necesitamos volvernos. Ayer hacíamos tefilá, se hacía tefilá, porque nos es necesario dejar muchas cosas de lado, nos es necesario abrir el corazón, hacernos más blandos, más sensibles, porque todo lo que se está cumpliendo, hay cosas que no se están mirando. Entonces dice poner fin al pecado, la iniquidad, para traer la sedaká de los olamim. Lo que le decía, venimos siendo tomados en cuenta desde mucho más atrás, desde antes que estuviésemos en los lomos de nuestros padres, desde antes de que estuviésemos en los vientres de nuestras madres, mucho antes. Y esa es la sedaká de los olamim, la justificación de las manifestaciones anteriores. En el libro de Proverbios dice que el hijo, el Adón Yahshua, no dice textualmente así, pero dice que él tenía solas con el Abba y el deleite era con los hijos de los Adam, de los hombres. Entonces, esto viene dándose desde mucho más atrás, pero también con un cumplimiento físico en el cual estamos participando en este momento. Y sellar la visión y la profecía. Esto de sellar la visión, mire, esto se va a dar de alguna manera en las personas, que el Abba nos guarde, en las personas que no se ha pagado un precio, que no se ha buscado de la manera correcta. Los sellos están desatados porque Yahshua, a través de lo que él hizo, se desataron, pero sigue todavía algunas partes selladas a causa de nuestra dureza. El trabajo de parte del Adón, de parte del Abba, ya está hecho. Nosotros hacemos muchas veces que ese sello no se haya quitado, pero eso ya es asunto nuestro. Y aquí dice sellar la visión. Quiere decir que aquí hay otro periodo donde nosotros necesitamos conocer esa visión. Mucho de lo que dice el libro de Daniel va en concordancia o va en acorde con lo que dice Revelación, también con lo que dice Ezequiel. Mucho. Sabemos que todo es un compendio, hay una parte aquí, otra acá, otra acá, se va juntando. Entonces, pero asimismo para eso hay un periodo. Hay un tiempo para buscar, hay un tiempo para leer, hay un tiempo para estar metido en estas cosas, porque se va a sellar, se va a volver a sellar, como dice aquí en el 24, ¿no dice?
para traer la sedaká perdurable o la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. La profecía, venimos aprendiendo todo algún tiempo, es lo que sale del pensamiento, de la ordenanza del Abba y se manifiesta por la boca de alguien. Vemos que aquí muchos de los Nebim o los profetas primero escuchaban y ahí eran enviados a decir. En este momento nosotros hemos sido partícipes también de eso, porque por eso podemos leer Ezequiel, podemos leer Isaías, Jeremías, porque hemos participado de lo que el Abba habló y se nos transmitió, pero no simplemente la letra muerta, porque aquí vemos que la profecía, lo que está, debe ser comprensible, lo que debe ser claro para el pueblo, se va a sellar. Se sella la visión y se sella la profecía. Quién sabe, más adelante haya Biblias a la venta, pero quién sabe hasta de regalo. Pero el lapso de tiempo, lo que vimos las 70 semanas que dice el español, el lapso de tiempo se cumple. Y ahí es donde se sella la visión y se sella la profecía. Es decir, se dejará de comprender lo que nos está diciendo la escritura. Se volverá a leer simplemente la historia de que Jonás le tragó una ballena, de que una burra le habló a un señor por un camino, de que la serpiente le dio una manzana a Eva. O sea, así, se volverá a leer letra muerta, letra que no tiene, mientras se cumpla ese lapso. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Kodesh Hadashim. El Kodesh HaKadashim sabemos que es la parte donde estaba el arca del pacto. Estaba el patio, estaba el Kodesh y en la parte interior estaba el Kodesh HaKadashim, lo que está como el patio, el santo y el santísimo, así le tradujeron desafortunadamente. Eso en cuanto al Beit Hamikdash, al templo. Pero ahora en esta vida, ¿dónde es que va a ser ungido el Kodesh HaKadashim? El Kodesh era donde estaba el arca mismo, donde estaban las tablas, la vara de Aarón, la porción del man. Ahora ese Kodesh es aquí. Como dicen Hebreos, tenemos un altar del cual nadie puede participar. Y ese Kodesh, ese altar, ese lugar apartadísimo, necesita ser ungido antes de que se cumplan lo que venimos viendo en este verso, ¿no? Antes de que se cumpla el término de la prevaricación, el sellar la visión, la profecía, antes de que se cumplan todas estas cosas. Que el Abba nos guarde, que el Abba tenga gesed de nosotros mientras estemos en esta tierra. Y esto lo hacemos en Yahshua HaMashiach. Si Él nos permite, el día de mañana tenemos reunión de estudio a las 8 de la mañana. Pidámosle permiso al Abba para que podamos ser partícipes de la provisión. Y a las personas que no puedan, a través de este medio, comparta, amplíe, suba otro tipo de traducción. Que el Abba nos guarde y nos dé braja en el Adón Yahshua HaMashiach. Shalom Israel.